Ahí está, ahí está. Ahí habilité. Dale. Vamos a volver un segundo a esta porque lo importante, dijimos que vamos a ver tipos de reducción. Básicamente vamos a hablar de reducciones anatómicas o reducciones funcionales por un lado y reducciones directas e indirectas por el otro. La reducción anatómica, como la palabra lo dice, es restaurar la anatomía, o sea que uno pone los fragmentos de hueso en donde estaban o donde deberían estar anatómicamente hablando. Siempre que sea posible es esencial para la curación del cartílago y vamos a ver que para la normal función de la articulación. ¿En dónde vamos a optar por este tipo de fracturas? Principalmente en las fracturas articulares, donde uno debe restaurar la anatomía, y también podemos lograr reducciones anatómicas cuando los trazos de fracturas nos lo permitan, como por ejemplo cuando el trazo es simple. La reducción funcional a qué apunta a restaurar la función luego de la consolidación de la fractura. Por lo tanto, en estos casos lo que vamos a tratar de restaurar es la longitud, los ejes y la rotación para que los fragmentos distales de cada hueso largo, habitualmente estas lesiones se dan en huesos largos, podamos tener la función normal de las articulaciones por arriba y por debajo. Bien. En estos casos vamos a ver que no es necesario armar el rompecabezas, como decimos nosotros, o sea, unir todos los fragmentos cuando estos fragmentos no tienen una función puntualmente articular. Por eso habitualmente se usa para fracturas diafisarias y fracturas que habitualmente suelen ser conminutas. Básicamente restaurar la anatomía, el restaurar la función básicamente es, en este caso que vemos un fémur, es mientras uno la cadera y la rodilla la tenga alineada en la rotación correcta y con el largo correcto, lo que pasa en el medio, lo que pasa en el cuadrado de la derecha, no importa, mientras lo otro esté alineado, restaurado, funcionalmente hablando. ¿Okay? Y lo otro que hablamos son de reducciones directa e indirecta. Reducción directa es cuando uno manipula directamente los fragmentos y los reduce. Habitualmente son reducciones que necesitan apertura del foco, pero no siempre, como estamos ahora en algunos casos. Y la reducción, la forma de reducir de forma directa, tenemos pinzas, retractores o palanca de Hohmann, los alambres, las clavijas, esto ya lo vamos a ver un poco en detalle. ¿Cuáles son las ventajas de reducir de forma directa? Es que uno tiene visión directa de la reducción, por lo tanto, la confirmación de la reducción es inmediata. La desventaja es que muchas veces necesita exposición del foco o mayor desperiostización de la zona, que eso vamos a ver que a nivel biológico uno trata de ser cauteloso. Reducción indirecta es cuando las fuerzas se aplican alejadas de la distancia del foco. Clásicamente, una forma de reducción indirecta es cuando uno reduce una fractura de tobillo mediante tracción, cuando uno usa una mesa de tracción para reducir una fractura de cadera. Vamos a ver, cuando uno usa un tutor para reducir una fractura de tibia, exactamente. En estos casos, el foco uno no lo abre o a lo sumo es abordado de forma mínimamente invasiva. Los elementos, como dijimos, tenemos mesa de tracción, la tracción a sangre de residente, la tracción a través de distractores o de fijadores externos, las posibilidades de jugar con clavijas tipo joystick o guías endomedulares. ¿Cuál es la ventaja? Principalmente es la parte biológica. La reducción indirecta preserva todo lo que es el aporte vascular, preserva las inserciones, muchas veces hace que la necesidad de injerto óseo no sea tan necesaria, para la redundancia. La desventaja es que, bueno, es técnicamente más difícil, requiere más planificación, requiere mucho más uso de intensificador de imágenes y para eso por ahí necesitamos una estructura o una infraestructura compatible con este tipo de reducción. ¿Qué quiere decir reducción biológica? La reducción biológica básicamente es todas estas técnicas que hablamos tratando de lesionar de la forma menos agresiva las partes blandas. Bien. Nosotros por ahí nos dicen carpinteros, pero en realidad deberíamos compararlo más con un jardinero. En el sentido que el hueso es la planta y todas sus raíces están en los tejidos blandos. Por lo tanto, las técnicas que requerimos tienen que ser más de la comprensión del jardinero que la agresión por ahí de un carpintero. Con respecto a la evolución de estas lesiones, vamos a ver que esto se evoluciona desde fracturas
de forma expuesta completa. Por ahí uno ve en los libros o ve técnicas viejas en donde se hacían la famosa frase grande incisión de grande cirujano, cortes, tajos de piel de punta a punta en un fémur o en una tibia, con tal de que el hueso quede perfecto sin pensar en las partes blandas. Después se empezó a ver que la mayoría de los fracasos eran porque se les sacaba todo el aporte biológico, las fracturas no pegaban, se infectaban, se exponía el material, por lo tanto ya se pasó a hacer incisiones un poco más chicas, y hoy lo que se trata de hacer es las técnicas MIPO o mínimamente invasivas, que es tratar de guardar todo el estuche, todo el periósteo del hueso, de sus inserciones musculares, para favorecer o disminuir la posibilidad de las fracturas y de la curación de la fractura. Y todas las técnicas que nosotros apuntemos, digamos, tienen que estar pensadas en el cuidado de la biología. ¿Bien? Ahora, ¿qué factores nos van a determinar qué tipo de reducción? Porque uno dice, bueno, doc, perfecto, entonces yo todas las fracturas las reduzco anatómicas, las reduzco de forma mínimamente invasiva, preservo y voy a hacer un éxito. En realidad va a depender del tipo de fractura que tengamos, cómo estén las partes blandas, va a depender de dónde estemos trabajando, qué instrumental, qué infraestructura tengamos, y va a depender mucho de nuestra habilidad o de nuestra experiencia para poder resolver, porque todo esto lleva una curva de aprendizaje, y a veces decimos que por ahí es mejor dejar una fractura bien, por ahí que uno al principio tenga que ser más agresivo y que después, con el correr de los años, uno vaya agarrando la mano para de a poquito mejorar, digamos, en la parte biológica. Vamos a ver un poco cuáles son los elementos y las técnicas de la reducción. Nosotros vamos a ver que en una mesa de traumatología tenemos mucho instrumental que por ahí hasta que uno se familiariza es difícil, por eso nosotros siempre por ahí insistimos cuando se cambia de una cirugía, por ahí estar ahí no solamente atento a la cirugía, sino también atento a la mesa de la ortopedia, preguntar, che, ¿cómo se llama este separador? ¿Cómo se llama este Davier? ¿Cuál es la función de esta pinza? Porque también uno tiene que empezar a familiarizarse con todo eso. Una de las técnicas o principios de reducción más comúnmente usado es la reducción a través de pinzas o de instrumentos tipo Davier, que básicamente son elementos que nos permiten una manipulación directa de los fragmentos. Como son clamps de punta, habitualmente dañan poco o dañan casi nada el periósteo, incluso hasta uno los podría aplicar de forma percutánea, si es el caso indicado. Por ahí sí nos pasa que al ser de punta se puede resbalar, a veces es difícil tener una buena fijación o una fijación duradera. Por ahí a veces uno reniega porque por ahí por el tamaño de la pierna del paciente o por eso por ahí no son utilizables 100%, pero bueno, lo importante es empezar a tener una idea. La reducción con pinza básicamente tenemos dos formas, con dos pinzas, usando en cada pinza en un fragmento y generando una distracción hasta que se acomoden. O la otra forma es a través de una sola pinza, una en cada fragmento, hacer el gesto como por ahí muchas veces nos ven hacer cuando reducimos un perone, que es la forma clásica, digamos. ¿Qué otro elemento de reducción tenemos? La retractor, o nosotros lo conocemos más como palanca o palanquita de Hohmann, que habitualmente uno las puede usar de forma directa en el foco. La técnica sirve cuando hay una pérdida de la longitud, una retracción de los tejidos. Aplicar una fuerza de palanca directa es bastante útil para generar la reducción. Bien, este es un ejemplo de la reducción a través de una palanquita de Hohmann. ¿Qué otra forma podemos reducir una fractura? Podemos utilizar las mismas placas con técnica de reducción. Bien, muchas veces nos han visto a nosotros previamente a tener reducida la fractura, ya ir colocando la placa y eso nos ayuda a la reducción. En este caso, a ver si corre el video. No sé si andan bien los videos, porque por ahí se ponen medias lentas. En este caso, eso es un tornillo de tracción para, a medida que la placa se va ajustando contra el hueso, va generando la reducción. Bien. Obviamente que esto no se puede aplicar en toda la fractura. El detalle después está en ir viendo
cada uno empezar a tener la experiencia para aplicar estas distintas técnicas según el tipo de fractura que uno tiene. En este caso, en una fractura de peroné, por ejemplo, si uno la aborda por posterior, por ahí nos han visto que al apoyar la placa contra el hueso, la misma placa genera la reducción de la fractura. El alambre es un elemento que tenemos que saber usar, muchas veces nos sirve como fijación definitiva y a veces nos sirve como elemento transitorio para la reducción. Nos sirve mucho en fracturas oblicuas largas. Por ejemplo, acá este caso de la O pregunta si esta fractura es enclavable y a priori uno diría que no, está medio complicado, pero si uno simplifica la fractura, va agarrando fragmentos, sujeta ese gran fragmento oblicuo, ya visualmente es distinta y uno ya se animaría a lo mejor a poner un clavo. Bien, y esas lazadas de alambre pueden quedar después de forma definitiva. Básicamente lo que tenemos que saber, bueno, obviamente es cómo hay que pasar el alambre bien pegadito de hueso. El riesgo del alambre a veces es en la vuelta comprimir algún nervio, algún tejido. Vienen unos pasadores de alambres que son para evitar, digamos, este tipo de compresión. Hay que saber cómo ajustar el alambre, cuánto ajustarlo, tiene su técnica. Por lo tanto, no está mal, digamos, por ahí practicar cuando tengamos oportunidad en algún workshop, jugar y empezar a practicar, digamos, empezar a familiarizarse con estos instrumentos. Un tipo de reductor especial, que esto yo lo puse porque si bien no es común de verlo, pero hay algunas casas de ortopedia que trabajan con nosotros que lo tienen, que es el clamp colinear. Esto básicamente es una pinza de reducción que a través de unos segmentos intercambiables nos puede servir para pasar clavijas, para pasar tornillos, para pasar alambres. Estos son casos de la AO, pero la verdad que yo una vez lo usé y está bueno la pinza. Hay que tenerlo en cuenta nomás a la hora de hacer los pedidos, porque uno puede pedirlo. Después dijimos que los distractores o los tutores nos sirven para reducir las fracturas. En estos casos, sobre todo se usan en fracturas comminutas. Tenemos en el fémur o en la tibia la posibilidad de generar distracción a través de un distractor. Clásicamente se llama distractor femoral, pero se puede usar en cualquier hueso. Y una vez que nos mantiene la reducción, nos deja hacer la osteosíntesis definitiva, el distractor se retira. También nos pueden servir para fracturas articulares muy comminutas, en donde uno debe primero reducir la interlínea y después hacer la osteosíntesis. Esto se usa de forma transitoria y después se retira. Otra técnica de reducción es usar la misma placa, ya sea para distraer o para comprimir. Esta técnica de push and pull, que usando un distractor laminar y un Davier podemos generar la compresión o la distracción en el caso de una fractura oblicua larga o oblicua corta. Ese que ven acá es un distractor específico, pero nosotros podemos recrear el mismo sistema con como les decía, un Davier y un distractor laminar. Ahí se genera la distracción y luego cambiando el sentido de la rosca se genera la compresión. Y esto es usarlo con el distractor laminar. Ahí distraemos y ahí comprimimos. Esto cuando tenemos fracturas por ahí viejas que han perdido mucha longitud, cuando la tracción es insuficiente, uno puede usar estas técnicas para primero darle longitud, reducir y después comprimir. El tutor externo muchas veces, si bien es un elemento de osteosíntesis definitiva, también nos sirve para la reducción, nos puede funcionar similar a lo que sería un distractor, lo podemos usar de forma articular, o sea, biarticular, en puente, como se ve acá,
o en un solo hueso. Y la función es un poco la misma, tratar de generar una reducción externa o indirecta transitoria, lograr una estabilización definitiva de la fractura, y en el caso del tutor, a diferencia del distractor, lo podés dejar si crees que es conveniente o lo podés retirar. Otra forma de generar una reducción es usar los clavos de TEN, que usa mucho la gente de pediatría. Este caso es una fractura espiroidea larga de fémur. Por algún motivo no se le podía poner un clavo. Se decidió por una osteosíntesis con placa, pero previamente se estabilizó con TEN. Luego se colocó la placa y luego se sacaron los TEN. Entonces, por ahí los podemos utilizar como mecanismo de reducción transitorio. Después tenemos los tornillos Poller, que son tornillos que por ahí los vamos a ver en clavos de tibia o clavos de fémur. La función del tornillo Poller son varias. ¿Perdón? La función del tornillo Poller son varias. Principalmente la idea es darle estabilidad, sobre todo cuando las fracturas son o muy proximales o muy distales, cuando el canal medular se ensancha y el clavo no llega a rellenar, digamos, todo ese canal. La técnica de los Poller, hay varias formas de ubicarlos. A veces se ponen en donde uno no quiere que vaya el clavo, muchas veces se ponen en el lado de la deformidad. Hay distintas formas de ver, pero eso básicamente depende de cada fractura. Pero básicamente lo que uno busca es mejorar la reducción y darle mayor estabilidad a las fracturas. Bien. Esto, a ver si anda el video. Esto es una fractura oblicua, distal de tibia. Se reduce, se coloca el tornillo, se colocan aparentemente los cerrojos, y eso ayuda a la reducción de la fractura. Sobre todo en los segmentos distales de la tibia, que son difíciles de manejar. El tornillo Poller habitualmente se deja y es un factor más de estabilidad. ¿Cómo podemos valorar la reducción? Si es una reducción abierta, podemos valorarla de forma directa. A veces nos ayuda alguna palpación, ya sea con instrumental o con la mano. La mayoría de las veces lo que nosotros usamos mucho es el intensificador de imágenes. Hay que chequear tanto en el frente como en el perfil la reducción. La artroscopía podría ser un aliado, por ahí en fracturas distales, en fracturas de platillo tibial, en fracturas de pilón tibial. Uno podría meter el artroscopio y chequear internamente la reducción. Cuando uno quiere verificar los ejes, muchas veces usamos algún eje longitudinal, por ejemplo el cable del electrobisturí, desde la cadera hasta el tobillo, para ver si la rodilla está en varo o en valgo. Es una alternativa. El identificador de imágenes es traicionero. Hay que siempre hacer chequeos en frente y el perfil, porque por ahí nos puede gustar cómo está en el frente, y si no hacemos el perfil no podemos no tener el cuadro completo, o al revés. Por lo tanto es importante eso. Y bueno, como mensaje final de la clase esta, la reducción debe planificarse antes de la cirugía. Eso es importante porque, como ustedes han visto, tenemos muchísimas alternativas de reducción, mucho instrumental, y uno muchas veces no puede tener todo eso en el día de la cirugía. Por lo tanto, como vamos a ver en la clase ahora que viene, la reducción uno la tiene que planificar. Va a decir, bueno, yo tengo esta fractura, la voy a reducir de forma directa, de forma indirecta, anatómica, funcional, y voy a usar estos elementos. Bien. Siempre fractura articular, reducción articular. Fractura no articular, reducción funcional. Fracturas complejas, tratar de combinar las distintas técnicas, y lo más importante de todo, que seamos biológicos, seamos buenos con los tejidos blandos, que es el factor determinante
muchas veces del éxito de la cirugía. Nos pueden quedar radiografías hermosas, pero después partes blandas malas, pseudoartrosis, infección y todo lo que ustedes ya saben. Si quieren, pasamos a la otra clase o algún comentario de esta. Creo que la otra, Mati, por lo Dale. menos estuvo claro. Bueno, mientras la voy cargando, si alguien quiere, voy a dejar de compartir un segundito. Lambrecht se asustó. La clase de planificación es un poco complementaria a la otra clase. Esto es algo que por los tiempos y por distintas cuestiones hacemos poco, incluso nosotros los médicos de planta, pero es algo que hay que transmitir a los residentes y desde la residencia empezar a familiarizarse con esto de planificar. Eh, ¿qué quiero hacer o qué intentamos hacer? Tratar de convencerlos de que deben planificar sus cirugías y no solamente las suyas, ahora las de los otros para poder acceder a esas cirugías y, bueno, charlar un poco de cómo se planifica una cirugía. Generalmente hay dos o tres dogmas que uno siempre dice, todo el tiempo que vos puedas dedicarle a un plan preoperatorio va a determinar mucho el éxito o el fracaso del procedimiento. Uno en la cirugía a veces no tiene mucho tiempo, entonces es difícil ponerse a ver o a pensar cosas. Todo eso, cuando uno entra a la cirugía, debe estar pensado lo que hay que hacer, más un plan B o más un plan C. Se dice que la falta de planificación en líneas generales, ¿no? Es planificar un fracaso. Por lo tanto, es súper importante esto. ¿Por qué nos sirve a nosotros planificar? Primero porque vamos a entender mejor la fractura y la lesión. Ustedes por ahí nos ven, sobre todo amigo el Masu, ven una fractura de tobillo y nos ven pensar, che, esto fue por supinación, esto fue por rotación. Entonces empezás a sospechar, capaz que esto tiene roto el del tobillo, o hay que ver la sindesmosis por cómo fue, o al revés, digamos. Uno ya su mente empieza a pensar más allá de la radiografía que vos estás viendo. Te prepara para el caso, ya vamos a ver por qué, y no solamente a vos, sino permite que todo el equipo entero, se recuerden que cuando uno entra a cirugía, entra el cirujano, entran los ayudantes, entra un técnico, entra el que maneja el arco en C, entra la instrumentadora, entra la circulante, entra el anestesista, planificar, o sea, entrar con un plan a una cirugía le sirve a todo el equipo. Obviamente que el principal favorecido va a ser el paciente, por la seguridad, disminuye errores y reduce, y está probado incluso que reduce la mortalidad de las lesiones. ¿Por qué esto? Porque nosotros podemos errarle en la planificación, no podemos errarle durante la cirugía. Entonces, vos podés sentarte y decir, che, a ver qué pasa si esta fractura le pongo un tornillo, le pongo dos, le pongo placa, le pongo clavo. No, me va a pasar esto, me va a pasar aquello. Entonces, vas haciendo un error, ajuste, prueba, error, ajuste, que hace que uno ya tenga pensado lo que pueda pasar y cómo resolverlo en el caso que pase. Esto de la planificación, medio que la ortopedia se lo copia a unas recomendaciones que salieron hace muchísimos años cuando empezó lo que es la aviación comercial y los pilotos tenían obligatoriamente que cumplir 4 pasos: planificar el vuelo que iban a hacer, documentarlo, chequear todo el instrumental y el equipo antes de despegar y comunicarle el plan o la ruta de vuelo a la torre de control. Y había un checklist que era antes del vuelo, durante el aterrizaje, durante el despegue, el nivel de vuelo, el aterrizaje y todo lo que sería la parte de las emergencias. Un poco esto de la ortopedia o los ortopedistas se lo copian y hablan también de 4 pasos de abordaje de las lesiones. Primero, planificar con radiografías, con distintas cuestiones para entender la lesión. Después, escribir, o sea, agarrar y hacer un paso por paso de toda la cirugía, cómo vamos a empezar desde la anestesia hasta cómo sale el paciente del quirófano. Tener todo el pedido de instrumental y equipo disponible, o por lo menos el que uno piensa que va a necesitar, y
Por último, comunicárselo, en este caso al equipo, al cirujano, o sea, el cirujano, al ayudante, al técnico, al técnico, a la instrumentadora, etc. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de lo que implicaría planificar. Para planificar la cirugía necesitamos hacer un diagnóstico. El diagnóstico no solamente incluye la fractura, sino, como dijimos, las partes blandas y qué paciente estamos operando. Vamos a definir una táctica quirúrgica, vamos a decir, bueno, yo quiero que la fractura me quede así, por lo tanto, vamos a pensar en esto que charlamos recién, si la fractura es diafisaria, por ahí puedo hacer una reducción funcional, si la fractura es articular, necesito que la reducción sea anatómica, voy a ir definiendo qué tipo de implante voy a usar o cuáles serían las alternativas, voy a definir también todo el equipamiento necesario, todo esto que charlamos de elementos de reducción. Si yo pienso que una fractura que está cortada, tengo que pensar en que tengo que entrar con un distractor o poner la cirugía en tracción. Bueno, todo eso tiene que estar pensado porque una vez que uno está en la cirugía no lo podés hacer si vos no pediste un distractor, no lo vas a tener, salvo que trabaje, no sé, en la Mayo Clinic. Pero en la mayoría de los lugares, si vos no pedís las cosas, no las vas a tener. Y aparte también nos ayuda a conocer la anatomía. Muchas veces nos toca repasar cuestiones anatómicas cuando uno tiene que abordar por ahí lesiones no tan frecuentes y también nos toca repasar la técnica de la cirugía. La elección del procedimiento, como dije, va a depender de muchas cosas: qué edad tiene el paciente, cuál es la gravedad de ese paciente, si la lesión es única, si la lesión es múltiple, cómo está el hueso, el segmento, qué patrón tiene, cómo están las partes blandas. Todo esto va a llevar, como dijimos, a una táctica quirúrgica que va a empezar desde antes de la cirugía, el durante y el post. Antes de la cirugía, ¿qué voy a ver? ¿Qué tipo de anestesia? Si bien obviamente eso lo decía el anestesista, uno ya tiene que ir sabiendo cuál sería la mejor alternativa para el paciente. Si voy a usar o no manguito, en qué momento lo voy a usar. Por ahí, si nosotros estamos ante una cirugía que va a ser de 4 horas, y bueno, no vamos a usar el manguito de entrada, probablemente hagamos todo lo que se pueda hacer sin manguito antes, ponemos el manguito hasta el tiempo que máximo y después pasamos a otra parte. Eso está bueno tenerlo pensado. ¿Cómo se posiciona el paciente? ¿Va boca abajo, va boca arriba, va de costado? ¿Va a haber cambios de posición en el medio de la cirugía? Todo eso tiene que estar pensado. El arco en C lo necesito de entrada, después ya lo voy ubicando en las fracturas de cadera. Muchas veces es primordial que antes incluso de hacer campo, ya el arco en C esté ubicado y tenga las imágenes. Bueno, todo esto hay que pensarlo. Durante el procedimiento, bueno, ya cuestiones más técnicas: cómo lo voy a abordar, qué implantes voy a necesitar, cómo lo voy a reducir, necesito injerto, necesito un sustituto, necesito algún dispositivo especial, el arco en C, el artroscopio, un distractor. Todo eso debe estar pensado y anotado. Y el postoperatorio, ¿cómo sale ese paciente del quirófano? ¿Va a salir con yeso? ¿Va a salir con tracción? ¿Va a ir a sala de recuperación? ¿Va a necesitar algún estudio? Todo eso previamente tiene que estar todo pensado y transmitido. ¿Cómo uno confecciona un plan? Hay muchas formas. A ver, la mayoría de los planes se hacían a mano, hoy tenemos la computadora, nos ayuda, pero básicamente lo mismo es empezar del 1, 2, 3, 4, empezar paso por paso cuáles serían las alternativas. En este caso, por ejemplo, una fractura de olecranon, que lo primero que dice es anestesia general, después dice que no va a usar torniquete, después habla de la posición, después habla del abordaje, después habla de la osteotomía y así. Entonces uno ya en mente va teniendo el plan, y además este plan está pegado en el quirófano y el ayudante lo leyó antes y también entiende o se mete en la cabeza del cirujano. Cómo vamos a posicionar los tornillos, cuál es el primer tornillo, el segundo y etcétera. Bien, todo lo que es equipamiento como dijimos. ¿Qué voy a necesitar para planificar? Bueno, obviamente las radiografías muchas veces hay que tener radiografías del lado sano. Si uno se va más a lo artesanal, podemos hacer planificaciones con hoja de calcar, marcadores, goniómetros. Hoy todo lo digital un poco hace que a veces esto no sea tan necesario, pero pero se puede hacer. Eh, ¿Cómo reduzco una fractura en un papel o en una radiografía? Podemos tener 2 o 3 alternativas. Muchas veces nos podemos guiar por superposición directa. Esto básicamente es calcar los distintos segmentos y volver a unirlos en una hoja y volver a dibujarlos.
y sobre eso dibujar el implante. La otra alternativa, cuando son fracturas más conminutas, es usar el lado sano. En este caso uno hace la cadera del otro lado, la da vuelta, la gira de forma horizontal y tenés como un calco y vos armás sobre ese calco los segmentos. Y muchas veces cuando son fracturas articulares vos te podés guiar a través de los ejes fisiológicos. Entonces vos sabés que la rodilla tiene un bar, un valgo de tanto, entonces armás tus esquemitas, tus fragmentos, eh, respetando los ejes fisiológicos. ¿Bien? Como dijimos, parte de la planificación es asegurarse de contar con todo el instrumental necesario. Muchas veces nosotros que no tenemos banco de prótesis, esto sale ya del momento del consultorio, o sea, vos apenas ves la fractura, ya tenés que hacer el pedido y lo que vos no pediste en ese momento no lo vas a tener, por lo tanto es necesario ya tener en mente eso. Como dijimos, si hay que organizar distintos servicios externos, radioscopía, hemoterapia, plasma rico, etc. Y si uno necesita por ahí elementos especiales. Y la comunicación es importante, uno como cirujano no asumir nada, o sea, no tenemos que asumir que esto está hecho porque aquel siempre lo hace o, o esto está bien porque siempre pasa esto, porque el día que no pasa es un problema. Por lo tanto, uno como cirujano tiene que estar pendiente y tiene que asegurarse de que cada uno cumple su rol bien. Es importante que el equipo se sienta, vamos a decir, un equipo y no alguien que manda y los otros que obedecen, porque no sirve. Y finalmente, bueno, esto de decir, bueno, a ver qué pasó, lo que yo planifiqué, ¿se pudo dar? ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Y esto es a lo que uno le va a ir, o sea, esto básicamente es la experiencia y lo que uno va ganando, digamos, caso a caso y nos ayuda a implementar los cambios. Planificar es bueno para el paciente, para nosotros y para el equipo, y sobre todo mejoramos los resultados y reducimos las posibilidades de complicaciones. Muchas gracias a todos.